Ok. Perfecto. Bueno, vamos a seguir tocando, pero ya este es otro tema muy aparte del Rochepar, es un tema de bombas de difusión, tipo de funcionamientos y programación. Esta es, más que todo, es algo, ¿para qué utilizamos? ¿Por qué utilizamos las bombas? ¿Qué medicamentos utilizamos en las bombas? Todo eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una bomba de difusión, lo primero que se nos viene a la cabeza es administrar fentanilos, administrar noradrenalina, midazolam, pero cada bomba de difusión tiene distinta función, ¿ya? Por ejemplo, hay unas bombas donde podemos dosificar por microgramos, hay unas bombas donde podemos dosificar en microgotero, macrogotero, dependiendo de la programación, ¿no? Hay bombas de infusión donde vamos a administrar nutrición enteral, alimentación por sonda. Hay bombas donde vamos a administrar NPTs, ¿no? Hay bombas donde vamos a administrar inotrópicos. Hay bombas donde simplemente vamos a utilizarlo para iniciar una hidratación del paciente, ¿no? Entonces, a ese tipo de bombas, ¿cuál es el funcionamiento de esas bombas? ¿Cuál es la programación de esas bombas? Por ejemplo, en pediátricos, ¿qué tipo de bombas vamos a utilizar? En adultos, ¿qué tipo de bombas vamos a utilizar? En neonatos, ¿qué tipo de bombas vamos a utilizar? ¿No? Entonces, todo eso que tenemos que tener. Es un dispositivo, ¿para qué es y para qué se utiliza? Es un dispositivo de infusión de líneas, set desechables. El tiempo de vida, por lo general, de las líneas de infusión es según el medicamento que estés administrando. Tú no puedes utilizar, o sea, tú no puedes generalizar un medicamento con todos los medicamentos, así sean el mismo set de difusión, así tengan la misma cantidad. Cada medicamento tiene un tiempo de vida, cada medicamento tiene su efecto de acción, cada medicamento tiene su dosificación. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, ¿para qué se utiliza es un dispositivo de infusión? Y sus líneas y sets son desechables. Se utilizan para suministrar fluidos, fármacos, soluciones al paciente por vía endovenosa, subcutánea, epidural o parenteral o enteral. Entonces, una bomba de infusión, cuando nosotros programamos una infusión, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Debemos de tener la línea que se adapte a la bomba de infusión que vamos a utilizar. Por ejemplo, Fresenius tiene su propia línea, Brown tiene su propia línea, Mindray tiene su propia línea, Ospira tiene su propia línea. Entonces, cada bomba tiene una línea adecuada cada bomba debe tener su línea adecuada según el uso y según el manejo que tú vas a tener, ¿no? Por ejemplo, hay unas que son peristálticas, hay unas que son jeringas inyectoras. Entonces, fuera de todo eso, debemos de saber qué cosas vamos a administrar. Debemos de tener una preparación, que puede ser hidratación. ¿Qué más va a tener? Tiene una cámara de goteo, un sensor de gota, tiene un sistema de oclusión, ya tiene, esta es una bomba de infusión y una línea de infusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de oclusión proximal, quiere decir que es una oclusión que probablemente la vía esté infiltrada. Cuando hablamos de oclusión distal, quiere decir que tal vez aquí esté bloqueado. O cuando hablamos de burbuja de aire, quiere decir que aquí ha pasado una burbuja de aire. Entonces eso es lo que debemos de conocer, lo más básico que podemos conocer en una bomba de infusión. Tipos de bomba de infusión. Dependiendo de la gravedad del paciente, del número de medicamentos, de líquidos, alimentos, fluidos sanguíneos, bombas de infusión que pueden ser suministrados. Existen varios tipos de bombas de infusión para controlar las infusiones, los cuales son utilizados en zonas de cuidados y especializados, ¿no? Por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos vamos a utilizar más las bombas infusoras para poder infundir drogas como son el fentanilo, los vasopresores como son la noradrenalina, la vasopresina, ¿no? O también para poder hacer una alimentación por nutrición entera, ¿no? Clasificación. Tiene un sistema de infusión, el sistema de infusión es de la siguiente, controlador de infusión o bomba de infusión. El controlador de infusión va a ser un controlador por goteos o por volumen.
la bomba de infusión, tenemos una bomba que es jeringa inyectora o peristáltica, que son todas las bombas, la gran mayoría de bombas de infusión. Entonces, tenemos bomba de desplazamiento positivo. Es una de las bombas más usadas. Esta es categoría que se encuentra en las bombas de un cassette y bombas de jeringa. Esta es una bomba donde se puede adoptar cualquier equipo. Puede ser un equipo de nuclisis, un equipo de volutrol. Ya es desplazamiento positivo. Tú simplemente abres y colocas en el canal donde está ingresando la bomba. Ya al ser una bomba de desplazamiento positivo no es tan exacto, no es tan milimetrado, sino que pasa por el peristáticamente nomás y empieza a gotear. Por ejemplo, si tú programas un ejemplo 100, ¿no es cierto? 100 para ser infundido. Según la bomba dice que ya pasó los 100 ml, pero tú puedes observar el volutrol donde has hecho la preparación y hay una diferencia entre 10 a 15 ml. Entonces, esos tipos de bombas sirven, te ayudan, pero hay un cierto margen de diferencia entre lo infundido y entre lo que el medicamento que está. ¿Sí? Bombas de cassette. Las bombas de cassette son unas bombas mucho más exactas, ¿ya? Esta es una bomba donde integra un cassette, una válvula que permite que el líquido ingrese a la cámara durante una pausa de bombeo y este se reinicia a la válvula de cierre. Envía el líquido al paciente a un lugar para que este no regrese a la bolsa. Entonces, este cassette tiene una válvula especial. Esa válvula especial hace que el medicamento que se esté infundiendo, si digamos pasó un ml y está pasando el ml está pasando por aquí. Entonces, si digamos se obstruye, si nosotros utilizamos la bomba, la que vimos anteriormente, entonces va a hacer presión y puede regresar. Pero en cambio, estas bombas tienen un cassette. Al ser ese cassette es hermético que no deja que regrese nada. Son las de mayor confiabilidad y de mayor exactitud. Y fuera de eso, que estas bombas vienen con micro goteos. ¿Qué quiere decir? Microdosis, que podemos programar 42.1, 42.2 por ml. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta de estas bombas. Son mejor dosificadoras. Y si, digamos, hacemos la preparación en esta bomba de 100 ml, y acá te registra 100 ml, y es por lo que ha pasado a los 100 ml. Tienen mayor exactitud de toda, para mí, mayor exactitud que todas las bombas adicionales, porque es una bomba de cassette, ¿ya? Esta es una bomba de jeringa inyectora. Esta jeringa inyectora nosotros no lo utilizamos muy frecuente y esto se utiliza más que todo en ambientes pediátricos o neonatales. Pero, ¿cómo haces la preparación? O sea, por ejemplo, en un neonato solamente tiene que entrar 3, 4 ml en todo 24 horas. Ahora, si yo utilizo las otras bombas, la Hospira que acabamos de ver, que la preparación es en 100 o en 200 ml, y solamente tiene que pasar 4 ml en el paciente, entonces vamos a perder insumos, vamos a perder medicamentos. Entonces, por eso y esto también tiene mayor exactitud porque es milimetrado, ¿ya? Entonces, esta jeringa nosotros programamos en cuánto cargamos, qué medicamentos y a cuánto queremos que pase. No queremos que pase, digamos, a 0.01 ml, entonces pasa a 0.1 ml. Entonces, son bombas que se adaptan, que tienen que tener sus propias jeringas, son jeringas inyectoras. Tiene que ser, no podemos colocar cualquier tipo de jeringa, sino son jeringas especiales, milimetradas, que van a ir de acuerdo a la cantidad que se va a administrar al paciente, ¿no? Se caracteriza por una precisión que brinda en cuanto a volúmenes de entrega. Por ello es que se divide en dos tipos. Se usan jeringas estándares y lo que se emplea con jeringas especiales, en las cuales las últimas aplicaciones controladas por el paciente. Entonces, es muy importante saber manejar estas bombas o tener estas bombas en caso de tener pacientes pediátricos o neonatales, porque te da mayor exactitud
y te administran menores cantidad de volúmenes. Ahora, si yo tengo un paciente adulto, no voy a utilizar, porque en esta jeringa solamente entran 50 ml. Y si digamos quiero administrar fentanilo, la jeringa tendría que estar cambiando, el fentanilo está en 20 ml hora. Entonces, una jeringa me alcanzaría para 2 horas y media, y cada 2 horas y media no va a estar cambiando la jeringa, ¿no? Entonces, por eso utilizamos, en esos aspectos tenemos que ver qué es lo que vamos a utilizar, bueno, o una jeringa inyectora o una bomba de difusión. Esta es bomba de línea peripláctica. Este tipo de líneas también nos ayuda, pero igual, particularmente para mí no son. Sí, por ejemplo, si en estas bombas, es un tipo que ejerce mayor presión sobre el equipo para aumentar la exactitud de infusión y se dirige al paciente, además son muy fáciles de usar. Igual, se coloca se abre, esta es la puerta. Esta puerta, un poquitito. Ya, bueno, esta es una bomba donde nosotros podemos abrir la puerta y podemos instalar igual cualquier tipo de un equipo de venoclisis, una línea infusora. ¿Por qué? Porque va a hacer presión y va a abrir peristálticamente, ¿ya? O sea, si fuera como si fueran olas, así, para que pueda pasar. Y va a ser una presión. Pero igual, yo a mi propia experiencia te podría decir que en estas bombas, cuando nosotros utilizamos estas bombas, igual hacemos una preparación de 100 ml y por ahora hay una diferencia entre 5, 7 ml de diferencia. Acá ha registrado que ha pasado los 100 ml, pero queda 5 o 7 de diferencia, ¿no? De todo lo que se administra. Y ahora bomba peristáltica rotativa. Por ejemplo, estas bombas peristálticas rotativas se utilizan más que todo para bombas de alimentación para grandes cantidades de volumen. ¿No? Se utiliza también se utiliza de forma endovenosa, ¿no? Para administración, se utiliza la aplicación endovenosa en algunos medicamentos, pero el uso es más común para la administración de medicamentos, como es en el caso de nutrición parenteral. Es empleada para la infusión de sangre en quirófanos durante la colocación de un bypass, separación de células y plasma, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es tan exacto, no hay tanta exactitud. Pero sí, hoy en día le han salido mucho más exactas las bombas peristálticas rotativas, ¿ya? O sea, es como una rueda que estaría girando, girando y por ahí empieza a pasar la cantidad de volumen que nosotros queremos. Pero a una exactitud al 0,01%, o sea, no es muy exacto. Por eso se utiliza mejor para la administración de grandes volúmenes. Por ejemplo, la administración de dieta, una dieta de 2000 en 24 horas, ¿no? O poder administrar un paquete globular en 2 horas o en 2 horas, ¿no? Que son 100 ml por 150 ml por hora, algo así, ¿no? Entonces son para tener un conteo adecuado. Ventajas: mayor exactitud en la proporción del suministro a través de una pinza reguladora, flujo, ahorro de tiempo, el flujo no necesita una regulación constante, ¿no? Podemos administrar soluciones como sangre, medicamentos, infusiones intralaterales y parenterales. La regulación del flujo puede ser determinada de manera automática por un dispositivo de carretilla o de rodilla, ¿ya? Ese es uno de los que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante: las alarmas. Ya, cada bomba, por ejemplo, si nosotros estamos en la unidad de cuidados intensivos, tener en cuenta que recordemos que los medicamentos están de infusión continua. ¿Qué quiere decir infusión continua? Que se le está administrando constantemente, no puede dejar de funcionar un ratito, porque si deja de funcionar, el efecto empieza a variar. Por ejemplo, si nosotros tenemos noradrenalina y estamos administrando a una cantidad de volumen, a una dosis adecuada, por ejemplo, a 5 cc hora, 5 ml hora, 0,35 microgramos hora, entonces
Entonces, qué es lo que va a pasar si nosotros este, dejamos que se apague o dejamos que se obstruya o dejamos que pase aire? Vamos a, por ejemplo, si se obstruye, hasta identificar cuál ha sido la obstrucción. Por ejemplo, simplemente a veces se puede doblar el catéter y ya, suficiente, solucionado. Entonces, a veces se puede infiltrar la vía y sacamos, tenemos que cambiar todo eso, ¿no? Pero si se apaga, hasta llegar a conectar, volver a prender, todo eso ya pasó minutos valiosos. Y el paciente, de lo que estaba con una presión de 65, 70 de media, bajó a 50, 45 de media. Entonces vamos a ocasionar un ligero daño en el paciente. Y la otra, pues es la siguiente, ¿no? Que no esté bien recetado, o sea, que no esté bien programado, ¿no es cierto? Si nosotros para hacer una programación de una bomba, debemos de tener en cuenta cuánto de volumen vamos a administrar, qué medicamentos vamos a administrar, cómo vamos a administrar el medicamento, en qué vamos a diluir el medicamento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos medicamentos como por ejemplo que se pueden precipitar, entonces se van a obstruir y van a generar oclusión al momento que nosotros vamos a administrar el medicamento. Vamos a generar oclusión y al generar oclusión en el paciente se va a malograr toda la línea, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener en cuenta cuánto vamos a programar. Y las bombas nos ayudan un montón. Si no lo crean, las bombas nos ayudan a tener un tiempo adicional para nosotros al momento de administrar. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿no? El médico te dice, licenciado, por favor, quiero que me prepares, quiero que el paciente lo tengas en un RAS -3, un RAS -4, ¿ya? Por favor, tú verifica a cuánto vas a dosificar las infusiones de fentanilo o de propofol. Ya, ya, doctor. Listo. Entonces empiezas a preparar tus medicamentos, preparas tus medicamentos, haces la programación. Está, por ejemplo, un ejemplo, propofol a 10 cc, fentanilo a 15 cc hora, y con eso puedes obtener un RAS -3. Entonces, tu preparación del fentanilo ha sido en 100, tu preparación de propofol es puro, pero lo has preparado y lo has llenado en 100 ml. Y entonces, si están a 10, vas a tener 10 horas de tranquilidad y vas a poder verificar y vas a poder avanzar haciendo otra cosa, y el paciente se va a poder estar manteniendo sedado adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante valorar y verificar las bombas, cómo lo estás programando, qué medicamentos estás utilizando, ¿no? Y para qué. Yo sé que muchas personas que han utilizado bombas dicen, ay, qué dolor de cabeza, cada rato empieza a sonar. Si la bomba suena es porque está mal programada, o porque la vía periférica está obstruida, o porque simple y llanamente se ha precipitado, o porque se ha acabado el medicamento. Por eso las bombas empiezan a sonar, las bombas no suenan por otra cosa. Ah, claro, y porque no hay batería, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos alarma de desconexión de red eléctrica, la bomba activa un sistema de alarma y automáticamente empieza a funcionar la batería interna de la bomba. El tiempo de vida de la batería de la bomba es aproximadamente entre 2 a 3 horas. Ya pasado este tiempo de 2 a 3 horas, la bomba se va a apagar, pero ya va a dejar de sonar. Ya se va a apagar y va a dejar de sonar y va a dejar de emitir. Pues es muy importante saber cuál es el sonido que está teniendo, si es por bomba, si es por, si es por batería, si es porque el medicamento se ha acabado, o etcétera, ¿no? Alarma de goteo es cuando vemos que hay un aumento o disminución del goteo programado, por ejemplo. Hay donde cada línea, cada serie de difusión tiene un extractor de aire donde pueda pasar aire para que no genere un vacío en el frasco que se le está administrando. Entonces, si no abrimos esa válvula para que pueda ingresar cantidad de aire hacia el medicamento que se le está administrando, o sea, hacia el frasco donde se le echa la preparación, el frasco va a empezar a comprimirse y va a generar una presión negativa. Esa presión negativa no va a hacer que el medicamento vaya avanzando. ¿Por qué? Porque tanto es la presión que está hacia, te va a tratar de regresar el medicamento. Entonces, por eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya?
Entonces, ahí es donde va a sonar la alarma de goteo que va a decir obstrucción, oclusión, oclusión, oclusión. Ahora debemos tener en cuenta bastante eso. Bueno, la alarma de aire, la alarma de aire, la única vez que te va a sonar esa alarma de aire es cuando el medicamento que tú has administrado se ha acabado. Entonces, al haberse acabado y no te has dado cuenta, es porque has hecho una mala programación de la bomba. Y en vez de programar, un ejemplo, ¿no? En vez de programar 25 ml que se va a acabar por ejemplo, en 5 horas, si vamos a programar 25 ml, pero en 10 horas. Entonces, ahí es donde va a ingresar aire y se va a alterar. Alarma de batería, como ya les tenemos que buscar que la red eléctrica esté adicional, esté con buen rendimiento para que la bomba pueda trabajar continuamente y no pueda subir. Alarma de espera. A veces nosotros hacemos la programación, toda la programación, y no le ponemos OK para que continúe infundiendo. Y se quede en espera y nos vamos. Entonces, se queda en espera y la bomba empieza a decir, no, no funciona, entonces tiene que funcionar, empieza a sonar la alarma, te acercas y la alarma estaba en pausa, ¿no? Otro también es alarma de prealarma y fin de la oclusión, ¿no? Fin de oclusión. Es cuando se termina el medicamento y ya se tiene que preparar o reformular otro medicamento, ¿no? Alarma de oclusión ajustable, ese es para alcanzar el nivel seteado de la bomba. Tenemos que setear nosotros para verificar en cuánto tiempo se va a acabar todo eso. Este es un tema bastante corto porque solamente es hablar de bombas y explicar de bombas, ¿no? ¿Cuáles son las normas generales? Es mantener conectada la corriente, realizar primero la limpieza con un paño o detergente. Siempre se tiene que hacer la desinfección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una bomba de difusión y la bomba de difusión, digamos, se le ha preparado un sinfín de medicamentos, ya, y recordemos que esta bomba ha estado dentro de la unidad. Al estar dentro de la unidad, probablemente que has tenido contacto con el paciente que haya tenido estafilococos, que haya tenido algún bicho, que haya tenido un acinetobacter, etcétera, ¿no? Y este medicamento y esta bacteria, al ver que la bomba está dentro de la unidad, igual tenemos que nosotros siempre estar desinfectando, siempre tenemos que estar limpiando las bombas, ¿ya? Ojo, debemos de siempre limpiar las bombas para no malograr con un paño de alcohol al 70%, no al 90%, ¿ya? Colocar un soporte seguro. Recordemos que las bombas tienen que estar adecuadamente colocadas en un soporte. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a veces en la cabecera, al momento de nosotros levantar la cabecera del paciente, la bomba hace compresión y se puede romper la bomba. Por eso hay que tener muy en cuenta que siempre que nosotros vamos a preparar medicamentos y vamos a administrar un medicamento en infusión, colocar un soporte y en ese soporte tratar de colocarle las bombas, no en las cabeceras de la cama. ¿Por qué? Porque a veces muchas veces se obstruyen, muchas veces incomoda al paciente, entonces muchas veces hasta el paciente lo puede llegar a manipular y nos podemos generar más inconvenientes, ¿no? Siempre tener bastante cuidado al manejarle, dedicación al manejarle, no estar agarrando, encerrando, no, toscamente no, se malogra. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Controle el correcto estado del armado, los cables, las bolsas de suero, las de jeringas, etcétera. Debemos de tener un uso constante y bueno de los medicamentos y saber utilizar los controles funcionales y la calibración de inicio, ¿no? ¿Qué más? Se controla la configuración de alarmas. Las alarmas podemos controlarle la cantidad de volumen que vamos a, la cantidad de volumen del sonido, si es fuerte, leve, moderado, entonces debemos de programar, se puede programar eso también. Anotar los controles de difusión, siempre debemos de tener en cuenta lo siguiente.
Cuando nosotros manejamos una bomba debemos saber qué modelo qué modelo estamos utilizando, ¿no? ¿Qué vía estamos utilizando para administrar? ¿Cuánto es la cantidad de infusión? ¿Qué volumen va a infundir? Velocidad de la infusión, hora de inicio de la infusión, hora de que se espera que se finaliza la infusión y el nombre del enfermero que está manipulando las bombas. Modo de uso, tomar un kit de infusión, debemos de conectarlo al reservorio, ya que fluya por la gravedad que se permeabilice. Recordemos que debemos de permeabilizar primero la línea antes de conectar a la bomba de infusión, para que no quede burbujas, verificar que no haya burbujas en toda la línea de infusión, porque si no va a empezar a sonar la alarma de burbujas. Antes de instalar el set de infusión, se asegúrese bien que la pinza esté cerrada. Asegurarnos que el carril también se mantenga cerrado. Porque ustedes imagínense que se pase, preparemos noradrenalina y que pase todo a chorro. Terminamos matando al paciente, ¿no? Imagínense que vamos a utilizar insulina, infusión, y toda la insulina se pasa a todo el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Hipoglicemia, el paciente se va a terminar muriendo. Entonces, antes de instalar el set de infusión, se asegúrese que la pinza esté bien clampada. A cerrar la puerta y fijar que el seguro haya tenido cuidado y verificar correctamente que se hayan pasado las guías indicadas. Puesta en marcha, volumen que deseamos, primero debemos de programar la cantidad de volumen que vamos a administrar, cuánto de volumen vamos a programar. Por ejemplo, el médico te dice, hablamos de dieta, 1800 en 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a programar el volumen y el tiempo. Entonces, si el médico nos dice 1800 en 24 horas, entonces, ¿a cuánto debemos? Debemos de agarrar nuestra calculadora y dividir. Bueno, 1800 entre 24 va a salir a 43 cc hora, ¿no? 43.2. 43.2 ya lo programamos a 44 cc horas para que sea adecuada la infusión. Le hablo cuando sea una infusión en dieta, ¿no? Ya, pero para detener la infusión solamente poner stop. Para iniciar, poner start. Para detener, poner stop. Y para volver a iniciar, poner start. Pero hoy en día ya hay bombas que tú puedes modificar la cantidad de volumen sin necesidad de poner stop o start. O la cantidad de volumen que estás infundiendo sin necesidad de poner stop o start. ¿Ya? Ahora, si tú quieres borrar todo lo que has administrado, por lo general, cada ingreso de turno tú tienes que borrar cuánto de volumen has administrado, porque desde que tú estás entrando, vas a tener que ver cuánto de volumen vas a volver a administrar al paciente y ahí podemos registrarlo cuánto de volumen se ha administrado. Ya simplemente borrar todo lo que se ha administrado el día anterior y lo nuevo que se esté administrando, pues empezar a anotar cuánto estamos administrando para nuestro balance. Circuito de paciente es lo siguiente, ¿no? El contenedor, el líquido de infundir, bomba peristáltica y la línea de infusión. ¿Ya? Recordemos en cuenta, ¿qué cosas más podemos encontrar? Bomba en bolo. Es por ejemplo, si estamos administrando propofol, el doctor viene y te dice, ¿sabe qué, licenciado? El paciente está un poquito agitado, pásale un bolo de propofol. ¿No? Ese bolo de propofol es la cantidad, bueno, cada institución puede poner una cierta cantidad, pero si a mí me dicen, pásale un bolo de propofol, son de 3 a 5 ml que tiene que pasar el propofol. ¿En cuánto tiempo? Es en 20 segundos, en 10 segundos, ¿ya? Infusión rápida es administrar, por ejemplo, la infusión rápida, ¿qué medicamentos administramos en infusión rápida? La solución hipertónica. ¿Ya? La solución hipertónica no se puede administrar, por ejemplo, hipertónica hablo mayor al 5%, ya 5, 6, 7, 7.5%, se tiene que administrar en menos de 30 minutos, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Programar en 120 que pasen en 30 minutos, ¿no? Porque si lo pasamos más rápido, vamos a causar una ligera cambio de electrolitos y eso va a generar ligera potencia. Ya también si vamos a pasar muy prolongado,
vamos a generar que se prolongue mucho la infusión, ¿ya? Infusión lenta es, por ejemplo, la administración de la noradrenalina, de vasopresina, etcétera, ¿no? Eh, perdón, infusión lenta, me estoy equivocando, cuando administramos entre 30 y 60 minutos. ¿Como qué medicamentos? Puede ser sangre, puede ser que un reto de potasio. El reto de potasio podemos administrarlo en 60 minutos. Infusión continua es cuando tenemos una infusión continua sin interrumpidos a los 60 minutos. Este es el tipo de bombas que ustedes van a poder conocer. Las bombas que nosotros tenemos más en el Hospital 2 de Mayo es una bomba tipo Freseños, la bomba primera de la esquina, ¿ya? Y luego las que son más confiables son las Pluma o las, eh, dos bombas que se llaman Ospira o Pluma, que son las más, para mí son las más fiables. Y estas bombas que la Mica, que es una bomba de alimentación, ya, como ustedes pueden ver, es peristáltica también, pero con presión, ya. Y acá tenemos las infusiones a jeringa inyectora, tenemos estas bombas que para mí, que me disculpe la empresa, son un dolor de cabeza porque para sonando cada rato, ya. Entonces, ¿qué más? Y tenemos estas bombas, ¿no? Que es Mirena, que se adapta a cualquier línea de infusión. A esta también se adapta a cualquier línea de infusión. En cambio, esta bomba y esta bomba tienen sus propias líneas de infusiones. No hay que otras que se puedan adaptar. Ya, por ejemplo, acá podemos pasar en estas bombas, en las águilas, que son las preseños, podemos pasar en bolo, podemos pasar en una hora, podemos pasar en acá podemos programar todo lo que nosotros deseamos pasar. Acá también es una bomba continua y esta es una bomba que podemos programar en 24 horas, pero con volúmenes altos. Listo, esto vendría a ser, es un tema bastante pequeño, bastante sencillo, pero si ustedes tienen alguna duda en relación a lo que es bombas de infusión, podemos verificarlo. Sería parte ideal, sería también más que todo, estas bombas teniendo esta base de conceptos, podríamos pasar a una base de taller, algo así, para que se puedan observar y mejor y manipular de mejor manera una